Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Importante manifestar que el Ecuador está atravesando una crisis que se expresa en distintos niveles. Uno de ellos, la crisis de inseguridad. El día de ayer en la noche, por ejemplo, asesinaron a un alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez en el Azuay. Esto es un elemento que nos vuelve a poner en esos momentos tan complicados que vivimos a inicios de año. La crisis también tiene como uno de sus factores que se visibilizan la crisis económica. Recordemos además que la subida de los impuestos, como el IVA, por ejemplo, están afectando la capacidad de adquirir productos de primera necesidad a quienes menos tienen. Y evidentemente hoy se suma también esta crisis energética que lastimosamente afecta directamente a la familia ecuatoriana, pero también afecta de sobremanera al sector productivo. Y ahí vamos a también encontrarnos que como uno de sus principales efectos va a verse agravada la situación económica. El país, por cada hora que no tiene electricidad, pierde millones de dólares. Y con ello también se pierden plazas de empleo, lo cual nos deja en una situación muy compleja y que también pues es necesario determinar responsabilidades. Pero la determinación de responsabilidades tiene que realizarse en el marco del respeto al debido proceso y en el marco también pues de asumir la responsabilidad política. Yo creo que todos estábamos en el Ecuador ya teniendo información de que el fenómeno del Niño tiene como una de sus aristas la sequía. Y evidentemente frente a eso había que tomar medidas. Se reformó la ley que el presidente Noboa aseguró nos iba a permitir tener mejores condiciones en cuanto a generación de energía eléctrica y que por lo tanto en base a esa ley se iba a evitar cualquier tipo de apagón. Y hoy vemos que nos vemos enfrentados a una crisis energética mucho más grave de la que ya hemos vivido en otras ocasiones. Y finalmente el sinsabor que nos queda es que con esta ley se perdonó las deudas de los deudores a las distintas empresas eléctricas del país. Andrés, con todas estas consecuencias de los apagones, del racionamiento eléctrico, quiero destacar algo porque voy después a lo de la consulta popular, pero es que Quito es el primer municipio del país con una ordenanza de salud mental. ¿Por qué digo esto y por qué contextualizo esto, Andrés? Es porque al perder trabajo y todo, hace poco tiempo un ciclista en el puente del Chiche evitó un nuevo suicidio, atentar contra su propia vida. La gente llega a un estado de desesperación por falta de trabajo, problemas familiares, problemas laborales. Y bueno, pues se puede seguir sumando más cosas que como sociedad preocupa y como ciudad también. Sin lugar a dudas. Frente a los problemas de salud mental que son graves, recordemos algunas cifras, mi querido Rommel, 1 de cada 4 quiteños tiene un problema de la salud mental. El 93% tenemos algún grado de estrés. El 71% tenemos algún grado de irritabilidad. Y un 7% está expuesto a alto riesgo de suicidio. Esas cifras son alarmantes. Y los problemas de la salud mental deben ser tratados y en la ordenanza se buscó abarcar 2 líneas de trabajo. La primera, lo que significa la promoción, la prevención, la atención de salud. Pero hay una arista previa importante, porque ya estamos nosotros hablando de cuando ya existe un problema, cómo procesar ese problema, pero hay una línea previa y es abarcar los determinantes sociales, económicos, ambientales. Si nosotros en Quito o en el país tenemos contaminación, tenemos ruido, tenemos desempleo, tenemos inseguridad, nuestra salud mental se va a ver notablemente afectada. Por el contrario, si existe una política que genere empleo, una política que, por ejemplo, en el caso de Quito, nosotros habíamos colocado la necesidad que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial vaya de la mano con un plan metropolitano de salud mental. Eso significa en cosas concretas, por ejemplo, más parques, más arbolado urbano,
que va a mejorar las condiciones ambientales. Entonces es necesario trabajar en los problemas de raíz. Sin embargo, pues lastimosamente la situación por la cual estamos atravesando como ciudad y país no es muy favorable. Parte de las medidas para garantizar la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene mucho que ver con generar mayor empleo. Yo recuerdo, por ejemplo, que el gobierno de Lasso mencionó que se iban a generar 2 millones de plazas de empleo. Más o menos 2 millones de plazas de empleos con un salario básico unificado significaban ingresos anuales para el IES de 2.000 millones de dólares. Entonces, importante que se genere empleo. Sin embargo, no está muy claro al momento si es que el contrato por horas se va a garantizar efectivamente el derecho a la seguridad social. Primero, luego también existe una dificultad en cuanto a cuantificar los años para la jubilación. Recordemos que en este momento, pues, existen distintos tipos de jubilación, pero en promedio a los 30 años de trabajo uno puede jubilarse. Ahora, ¿cómo convertimos eso en horas? Podría ser un ejercicio que se lo puede hacer, pero se entiende también que el trabajo por horas no significa de que la persona va a tener 8 horas de trabajo al día, como cualquier trabajador normal, sino que tendrá trabajo esporádicamente, trabajo momentáneo, lo cual evidentemente se sumarán las horas, en el supuesto caso de que se reconozca la seguridad social, se sumarán las horas, pero difícilmente podrá llegar a los 30 años. Entonces, ahí también una de las grandes dificultades a la hora de garantizar el derecho a la seguridad social, sobre todo para, en este caso, los trabajadores. En efecto, desde el municipio de Quito se puede trabajar en distintas aristas. Nosotros, yo soy parte, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo Económico, conjuntamente con mi colega Wilson Merino y Analia Ledesma. Con ellos, pese a nuestra diversidad política e ideológica, nos hemos puesto de acuerdo en trabajar una hoja de ruta que, por ejemplo, determina que esperamos que en los próximos días el alcalde ya incorpore al tratamiento el proyecto de ordenanza de fomento del empleo. El proyecto de ordenanza de fomento del empleo pasa por varias aristas. Una de ellas, por ejemplo, es fortalecer el papel que cumple con Quito. Yo lastimosamente he sido muy crítico, por ejemplo, del funcionamiento de esta ala importante que es el desarrollo económico y productivo desde el municipio, porque tenemos algunas instituciones que tienen como objetivo fundamental coadyuvar a dinamizar la economía de la ciudad, pero yo creo que los resultados son muy pobres, entre ellos con Quito, entre ellos Quito Turismo, por ejemplo, y tenemos una secretaría que debería ser el ente rector precisamente para enfrentar los momentos complejos que tenemos y que realmente poco o nada hemos podido observar en su trabajo. Si bien también hay que reconocer que evidentemente desde el municipio existen facultades muy limitadas al respecto. Por otro lado, yo quiero mencionar que desde la Comisión de Desarrollo Económico hemos venido, por ejemplo, constituyendo una mesa de trabajo con más de 14 gremios empresariales, productivos de la ciudad. Eso nos ha llevado a tener algunas acciones que han dado resultados. En su momento fuimos nosotros quienes le señalamos al presidente de la República que no se puede llevar a cabo un proceso de combate al crimen organizado, a la inseguridad, con medidas como el toque de queda, que lo que estaba es matando al turismo, afectando sobre todo sectores como bares y restaurantes, como hoteles de la ciudad. Nosotros llegamos a tener cifras muy, muy preocupantes de lo que estaba sucediendo en este sector y por lo tanto nosotros en esta mesa habíamos sugerido que se focalice el toque de queda, porque la realidad de inseguridad que atraviesa Quito no es la misma que atraviesa Guayaquil, no es la misma que atraviesa Durán. Enhorabuena, el presidente de la República en ese momento fue muy receptivo de esta propuesta y se la aplicó. De igual forma, nosotros nos encontramos en una campaña permanente para incentivar el turismo de nuestra ciudad. Nuestra ciudad ofrece una variedad de oferta turística que realmente debería ser uno de los músculos importantes a la hora de atraer inversiones. El día de hoy, por ejemplo, teníamos una reunión con quienes fomentan el Quito Bus Tour y también con
parte del gremio que se encuentra precisamente vinculado al sector de restaurantes para incentivar la oferta gastronómica en Quito. Sin embargo, evidentemente por la situación que estamos atravesando, esta reunión tuvimos que postergarla, pero constantemente hemos venido trabajando en esta mesa con estos sectores empresariales, productivos de la ciudad, para encontrar en el marco de nuestras competencias alternativas que fomenten y que nos permitan salir adelante. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.